Buenos días, buenas tardes. Un placer compartir este webinar con ustedes. Veo que tenemos gente conectada de México, de Bolivia, de Colombia, España, Chile, etcétera, etcétera. Un placer enorme el poder de la mano del IEBS Business School poder compartir con vosotros una temática como es la experiencia del cliente en el turismo digital y todos los retos y oportunidades que este escenario nos genera, ¿no? Me llamo Daniel Badenas. Desde hace muchos años llevo trabajando en el sector del alojamiento turístico, hotelero, en esencia, aunque también compartiendo jornadas de trabajo con otras tipologías de alojamiento, como son los campings, apartamentos turísticos, resorts, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría empezar definiendo este webinar como un escenario de reflexión. Mi objetivo principal para este webinar es compartir una visión y que luego a partir de estos conceptos que yo os transmitir, poder reflexionar en la parte final. Tendremos 10-15 minutos que me gustaría que fueran muy activos para poder escucharos y poder madurar esas acepciones, comentarios, sugerencias, rectificaciones, discusiones que me pongáis, ¿no? Al fin y al cabo, ¿de qué se trata? ¿De qué trata el escenario de experiencial del turista en un entorno digital, ¿no? Hablamos de la implementación de tecnología al servicio de un modelo de gestión integrado, ¿no? Eso es lo que llamamos la experiencia del cliente y su usabilidad en base a esos elementos que tiene a su disposición. Partimos de una base, de una premisa que todos tenemos que tener claro y vosotros como profesionales actuales, futuros profesionales del sector turístico, seguro que tenéis incorporado en vuestro ADN, que es mantener al cliente como esencia de todo, ¿no? Ese es el eje vertebrador de cualquier actividad turística. Y ahí tenemos que tener en cuenta, por supuesto, los objetivos personales del cliente, los estilos de vida, la personalidad que tiene cada uno de los clientes, el vínculo o la vinculación con el viaje, momentos clave que va a disfrutar o va a experimentar durante ese viaje, y esto combinado con un perfil de cliente, un perfil general, unos hábitos de consumo y unos comportamientos. Por lo tanto, cuando hablamos de experiencia del cliente, tenemos que tener muy claro qué tipología de turista comparte esa experiencia digital y coexiste en ese ámbito digital, ¿no? Estamos en lista cada vez más empoderado. ¿Qué quiere decir que tenemos un turista empoderado? Tenemos un turista que tiene muchísima información, cada vez a través de diferentes canales, ¿no? Estamos hablando de, obviamente, canales digitales, pero hoy más que nunca el cliente está muy bien informado y está hiperconectado. Estamos hablando de un cliente que a tiempo real obtiene esa información, ¿no? Y está conectado a nivel multidispositivo, a través de su móvil, tablets, ordenadores y diferentes widgets o herramientas o elementos digitales que tiene a su alrededor, ¿no? Tanto generados o en posesión del cliente como diferentes elementos que le generan unos inputs que va a ir interpretando y va a ir interiorizando, ¿no? El cliente cada vez más es un cliente oportunista porque tiene mucha información, la puede gestionar a través de esos dispositivos que comentábamos, por lo tanto, también tiene la capacidad de decidir o descartar y seleccionar o escoger esa oportunidad. Ese es un entorno digital que empodera, como decíamos, al turista, ¿no? Por lo tanto, le estamos alimentando su elemento más crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de utilizar esas herramientas, esas soluciones, esos dispositivos para interactuar con, en este caso, los alojamientos turísticos, con destinos,
con empresas, con agencias de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un cliente con muchísima capacidad de interactuación, tanto positivo como negativo, ¿no? Ese es un perfil rápido y de una manera muy sesgada de cliente que tenemos la obligación de analizar su experiencia, ¿no? Hablamos de ubicar esa experiencia del cliente en un entorno digital en lo que nosotros llamamos el Customer Journey, ¿no? El ciclo vital del cliente. Podemos definir o simplificar ese Customer Journey, ciclo vital del cliente, en 5 grandes etapas, ¿no? La primera etapa, la etapa de inspiración, ¿no? Es cuando el cliente está empezando a interpretar que tiene necesidad de viajar, ¿no? Por N motivos, ¿no? Pues un motivo laboral, profesional, pues un motivo lúdico, pues un motivo forzado por N situaciones. El cliente viaja solo, acompañado, en familia, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde esta primera etapa es cuando se inspira. Cuando ya empieza a decidir que quiere viajar, empieza en la fase o la etapa de búsqueda, ¿no? Que es donde empieza a utilizar esa capacidad que hemos dicho antes de escoger, de consultar, de gestionar esa data que tiene a su disposición para buscar el mejor destino, el mejor hotel, el mejor viaje que encaje con sus necesidades, ¿no? Y ahí es cuando pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de reserva. Es cuando el cliente quiere reservar y busca la mejor opción para reservar dentro de las diferentes opciones que el mundo digital le aporta, ¿no? El mundo online le aporta, ¿no? Cuando decide, reserva y plantea el viaje, hay un escenario vinculado a la propiedad, ¿no? Vinculado al establecimiento, que ahí haremos una pequeña diferenciación entre la etapa preestancia y la etapa estancia, ¿no? Que es cuando el cliente, lógicamente, está en el establecimiento y disfruta de todos los servicios y productos que él experimenta en primera persona presencialmente esos servicios y se marcha, ¿no? Es el checkout y lo que llamamos la etapa de postestancia, ¿no? Que es la que recuerda. Por lo tanto, vamos a analizar la experiencia digital del cliente en cada una de las etapas. Y mi objetivo en este webinar es poner los ejemplos muy prácticos que hemos trabajado con clientes, ¿no? Con clientes y yo personalmente en el mundo profesional, ¿no? Eso es lo que yo os pretendo trasladar. Vamos primero a desgranar esas etapas, del Customer Journey, empatizando con el cliente, ¿no? Hay una parte en la cual veíamos antes de inspiración que va vinculada a la conciencia, ser consciente de, es decir, ahí es donde el establecimiento nos transmite una serie de información que a mí me genera sentimientos o me genera necesidades que me va a llevar a tomar decisiones, ¿no? Esa es la parte de lo que llamamos la parte de conciencia. Luego saltamos a la parte de búsqueda, ¿no? Es lo que comentábamos antes, ¿no? Una vez ya tengo claro que quiero viajar y tengo claro dónde quiero viajar, empiezo a buscar. Luego vamos a la fase de consideración. Es cuando el cliente empieza a establecer, ¿no? Esos criterios que comentábamos. La parte de conversión, que es donde el hotel tiene que tener muy claro que es el momento de la verdad, que es cuando el cliente contrata, ¿no? Y eso es el cliente lo interpreta y ejecuta lo que decíamos al inicio de todo, ese empoderamiento. Tengo el poder de escoger, tengo el poder de decidir a qué hotel voy y a qué hotel no voy, ¿no? Y eso es una parte que llamamos desde el sector hotelero la parte de una de las partes más importantes, ¿no? La parte de la conversión, ¿no? Luego el cliente experimenta y luego marcha y el objetivo principal del hotel, que el cliente también lo interpreta adecuadamente porque recibe muchos inputs en esa fase de postestancia, es un escenario de fidelización, ¿no? Para el cliente, para motivar o provocar que el cliente vuelva a nuestros establecimientos. Redondeamos un poquito más lo que es el ciclo vital y reforzamos
interactuación con el establecimiento, ¿no? Vamos a etapa por etapa. Primera etapa, la etapa de inspiración en la cual el elemento digital del Guest Experience cobra protagonismo en el concepto de generar deseo de viajar. Y aquí es donde los primeros elementos digitales que intervienen con total protagonismo son las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque son los grandes elementos para despertar interés en generar esa inspiración, ¿no? Son los grandes difusores de consejos, información, ofertas, etcétera, etcétera. Abren los ojos, ¿no? Es el efecto apertura, ¿no? De, wow, yo aquí tengo que ir, ¿no? He visto un vídeo en TikTok, me han pasado un reel de Instagram. Bueno, los que tenemos más edad, pues en su momento era Facebook, ¿no? Tengo un amigo que me ha compartido, que ha estado en Ciudad de México y le ha encantado todo lo que es la parte histórica y tengo que ir sí o sí, porque me ha generado esa necesidad de visitar esa ciudad, ¿no? Eso es un poco lo que se genera en esta primera fase de inspiración, redes sociales. Y ahí es cuando empezamos a pilotar esa experiencia del cliente, ¿no? Es cuando nosotros empezamos a intentar generar ese vínculo con el cliente. Ese vínculo que aquí iniciamos y no queremos perder a lo largo de todo su ciclo vital, a lo largo de todo su customer journey, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando gestionamos redes sociales? El objetivo principal de una red social es que que tener en cuenta a qué público vamos dirigido y, sobre todo, si lo va a compartir y que queremos que lo comparta. El contenido que hay que generar en redes sociales tiene que ser de alto valor. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje adecuado, breve, directo. Estamos en el mundo de los hashtags, ¿no? de los claims, ¿no? A la hora de generar ese impacto, esa necesidad, ¿no? Y luego también lo hemos visto, ¿no? En esta conexión del webinar, ¿no? Tenemos un público objetivo que está vinculado a unos horarios, frecuencia. En Europa ahora mismo son las 6 de la tarde y en diferentes países de Latinoamérica pues estamos en el horario de mañana, ¿no? Tenemos que controlar desde el hotel cómo gestionamos esa experiencia del usuario, sobre todo si nos queremos acercar a esa comunicación, interactuación en tiempo real, ¿no? Y realizar esas publicaciones cruzadas con coherencia a la hora de transmitir un mensaje homogéneo, ¿no? a través de todas las redes sociales. Cuando ya hemos generado ese impacto, nos vamos a la fase de búsqueda, ¿no? La fase de búsqueda, el cliente ya sabe que quiere viajar, empieza a saber a dónde quiere viajar, todavía no lo tiene claro, pero ahí es donde entran con mucho mayor visibilización de destinos y si entramos a hablar del funnel de visibilidad, tanto en la fase de destino, luego ciudad y luego ya empezamos a ver qué tipología de producto / alojamiento turístico quiere o debe elegir nuestro cliente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con, uno, establecer los canales de comunicación adecuados. Desde el punto de vista del establecimiento, del alojamiento, del hotel, del camping, del apartamento turístico, tener claro que el cliente, lógicamente, va a consultar esos reviews que le van a aportar los diferentes metabuscadores, Google Hotel Ads, TripAdvisor, Trivago y las grandes OTAs que también tienen sus herramientas de puntuación de reviews, ¿no? De ratings, ¿no? Como puede ser Expedia, Booking.com, Apple Leisure, etcétera, etcétera, ¿no? Parte muy importante, la web, la visibilidad, el enlace o la herramienta que todo hotel o todo alojamiento turístico utiliza para presentarse en el mundo online, ¿no? Analizaremos un poquito más adelante, ¿no? Las condicionantes o la esencia de qué debe tener una web para establecer establecer esa satisfacción del cliente a nivel experiencial mientras viaja en nuestra web, ¿no?
pero sobre todo información clara, ¿no? Tenemos que cubrir esas necesidades que el cliente necesita, ¿no? Buena presentación de producto va vinculado a esto que estoy diciendo y luego continuar con el hilo de la información en social media, todo lo que es el stack de redes sociales que ponemos en el mercado para que el cliente consulte en la fase siguiente, que es en la fase de intentar que el cliente nos elija, ¿no? Ese es un poco el escenario adecuado. Aquí, lógicamente, en esta fase de gestión de clientes está todo lo que es las estrategias de marketing digital, ¿no? Y ahí vamos a diferenciar diferentes noches aquí, porque esto ya da para 5 webinars, ¿no? Pero la primera reflexión que yo os invito a hacer es qué canales son los más importantes de marketing digital para nuestro hotel. Cada tipología de hotel tiene los canales más adecuados. En general, tiene que haber una estrategia de marketing para metabuscadores. Recordad que cuando hablamos de metabuscadores, estamos hablando de Google Hotel Ads, estamos hablando de TripAdvisor, Trivago, Momondo, Skyscanner, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, todas las estrategias o técnicas efectivas vinculadas al marketing en redes sociales, ¿no? Todas estrategias de cuando ya entramos en una fase ya de más contacto con cliente, email marketing, ¿no? Podemos hacer una campaña de email marketing distress, podemos hacer una campaña de marketing mucho más direccional, pero al fin y al cabo lo que estamos es generando ese vínculo del cual hablábamos antes con el cliente de una manera mucho más directa. Y ahí entramos ya en pues marketing estacionales, dependiendo de la época del año y de los objetivos que nos hayamos marcado, y marketing directo, ya cuando tenemos ya un funnel de conversión un poquito más estrecho y ya nos acercamos a una tipología de cliente mucho más nicho para nuestro tipo de cliente, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es garantizar que la experiencia del cliente en esta etapa sea lo más concreta para cubrir sus necesidades, ¿no? Recordemos que en esta fase es la necesidad de búsqueda y elección de destino, búsqueda y elección de alojamiento, dónde queremos ir, dónde queremos viajar, ¿no? Y ahí es donde establece esa comunicación. Y yo os planteo 2 escenarios de comunicación con el cliente vinculado o utilizando herramientas digitales. La multicanalidad y la omnicanalidad, ¿no? Casi todos los alojamientos turísticos ya tendemos a ir a la omnicanalidad, es decir, independientemente de la herramienta o el medio a través del cual el cliente nos contacte o contactemos al cliente, tiene que ser herramientas o canales cruzados, ¿no? Que se combinen, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente no solo nos utiliza un único canal de comunicación, sino simultánea, ¿no? Como os he dicho antes, tiene herramientas a su disposición, está empoderado para poder contactarnos o que le contactemos a través de diferentes medios o canales. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener integrado desde los hoteles, desde los alojamientos turísticos, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Tener en cuenta la importancia de la revisión online para los alojamientos turísticos, ¿no? Y cómo de poderosas son, ¿no? Y ser conscientes de que es un elemento que en esta etapa incide en la experiencia del cliente para llegar a su fin, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta pues que fomenta la fidelización, fomenta la conversión de compra, ayuda a la mejora de posicionamiento SEO, cuando hablamos también de apoyos para el marketing digital o estrategia de marketing digital que hablábamos antes, aumenta nuestro posicionamiento en las OTAs, que también son importantes a la hora de entrar dentro de manera adecuada en la siguiente etapa, ¿no? Que sería la etapa de la reserva, y aumentamos la visibilidad en los agregadores, ¿no? Los agregadores principales son los buscadores y los metabuscadores, ¿no? Lo veremos un poquito más adelante cuando entremos en la fase de reserva. Con todo esto, y hago un pequeño paréntesis en el webinar, cuando teóricamente hablamos de la experiencia del cliente en un entorno digital o utilizando herramientas digitales, normalmente nos centramos en la experiencia del cliente cercana a la estancia, ¿no? Y como estáis viendo, es muy importante
atender o definir o plantear cuál es el escenario digital de la experiencia del cliente en cada una de las etapas sin menospreciar las de inspiración, las de búsqueda, ni las de posestancia, que están generalmente muy poco trabajadas en el sector turístico. ¿Sí? Dicho esto, lo que hablábamos, la web, ¿no? La web, más allá de que tenemos que interpretar, que es la puerta del hotel hacia el mundo digital, tiene que tener mucha claridad, mucha usabilidad y una información que no puede fallar. Es decir, una información que debe contener habitaciones, es lo que estamos intentando comercializar, viajes en caso de que sean viajes, es decir, el producto tiene que estar bien ofrecido, ¿no? Ofertas vinculadas, valores añadidos, esas instalaciones o excursiones o añadidos o complementos que van vinculados a el producto / servicio que estamos ofreciendo a través de la web y, sobre todo, facilidad por reservar, ventajas de reservar en la web y, en el caso de los alojamientos turísticos, ubicación, contacto y vínculos con redes sociales. ¿Por qué? Porque la web nos tiene que también enlazar con el escenario de inspiración, con el escenario de búsqueda, ¿no? Y como veremos un poquito más adelante, también el escenario de reserva, ¿no? Cuando hablamos de omnicanalidad, hay diferentes modalidades y muy por encima voy a comentar, ¿no? Las que a día de hoy son las más efectivas. Estamos hablando de todo lo que es asistencia en tiempo real. Esto es lo más efectivo. Es decir, estamos hablando cuando hablamos de la tiene poca paciencia. ¿No? Solo reflexionar en vosotros. Vivimos en un mundo de tiempo real. Vivimos en que yo emito un mensaje y espero que el retorno de ese mensaje sea en el menor tiempo posible, ¿no? Si ese tiempo es genial, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la gestión de call center 24/7 con llamadas asistidas, la voz, recordad, ya toma mucho protagonismo en el siglo XXI. A día de hoy, la voz es muy importante. Chats en vivo, es decir, el mundo humano interactuando tiempo real a través de tecnología. Hablamos ya, y hoy está más en megatendencia que nunca, estamos hablando de los bots, de los robots, apoyados cada vez más con capas de inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez están entrando mucho más en nuestro día a día, ¿no? A muchos niveles, no profundizaré, lógicamente, pero a muchos niveles, también en el sector turístico. Y luego cada vez más hay una manera, sobre todo los hoteles de gama alta, los hoteles con capacidad de dar un servicio de experiencia wow, ¿no? Por así decirlo, las live video call, ¿no? Es decir, los call centers o los departamentos de reservas o departamentos de experiencia del cliente que a través de herramientas como Zoom o cualquier herramienta de videoconferencia, de video call, establecen contacto con el cliente, ¿no? Y se le abre la puerta al cliente para que puedan contactar, ¿no? Eso es un añadido, ¿no? Y aumenta ese grado de experiencia, de usabilidad del cliente con el hotel o con la cadena hotelera o con el establecimiento turístico ideal, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa, ¿sí? La etapa de reserva, ¿no? Es el momento clave, es la decisión de compra, ¿no? Y aquí es donde es muy importante el tener en cuenta la experiencia de usuario y que la calidad de la experiencia de usuario en el momento más complejo del viaje, que es reservar y pagar, en la mayoría de los casos, tiene que ser simple y rápido, ¿no? Por lo tanto, el contenido y las condiciones tienen que ser claras y simples. La usabilidad tiene que ser rápida e intuitiva. Y sobre todo, mucha transparencia en el contenido a nivel de comunicación de precios y servicios, para no generar una falsa expectativa que luego no se va a consolidar cuando el cliente esté dentro del alojamiento, ¿no? Booking.com es un especialista en analizar y definir todo ese booking flow de una manera espectacular, ¿no? Pero ahí es donde, en esta fase de reserva, cobran su mayor protagonismo a nivel de stack digital los grandes buscadores, en esencia Google y Bing, ¿no? Luego está Yandex para el mercado ruso
y luego, pues, el buscador del mundo a nivel de usabilidad, ¿no? Pero sobre todo hay que maximizar la visibilidad dentro de los grandes buscadores, esencialmente Google, que es el más extendido, ¿no? Por lo tanto, tampoco no me extenderé, pero tenemos que visibilizar muy bien el hotel que el cliente ha elegido y ahora está decidiendo a través de qué herramienta o de qué solución realiza la reserva, ¿no? Pues cómo aparecemos, ¿no? A nivel de SEO, a nivel en esencias de anuncios y extensiones, etcétera, ¿no? Y donde aparece el escenario de Meta Search. No profundizaremos más allí, pero sobre todo tenemos que garantizar que esa visibilidad que tenemos la oportunidad de aprovechar en los buscadores la tenemos que gestionar y la tenemos que trabajar. Eso forma parte de la experiencia del cliente en este proceso de reserva. Megatendencia, metaverso, ¿no? Estamos hablando en muchos foros, en muchas convenciones, muchos congresos, de que ya cada vez más hay más hoteles que en el funnel de conversión pues empiezan a experimentar escenarios de escenarios de metaverso, ¿no? Hace ya muchos años que las grandes cadenas hoteleras pues permitían, ¿no? el reservar habitaciones concretas en base a unos planos o a unos mapas interactivos, ¿no? Esto, lógicamente, con la aparición o el trabajo del metaverso empezamos a tener escenarios virtuales, tenemos a hablar de lo que llamamos los gemelos digitales de nuestro hotel y facilitar al cliente la experiencia de poder elegir una habitación concreta teniendo una experiencia de reserva total, ¿no? A través de la cual yo puedo ver, como en este caso estamos viendo en pantalla, un hotel y puedo ir directamente a un bloque de habitaciones y profundizar y acabar escogiendo una habitación concreta a un precio concreto y finalizar la reserva en el motor de reservas del hotel o de la OTA, pero partiendo de la base de un proceso de experiencia digital inmersiva, ¿no? Todo esto ahora acaba de empezar, están funcionando, ya hay cadenas hoteleras que ya te permiten ejecutar la reserva en un escenario como el que estamos viendo, pero esto sí va a evolucionar, ¿no? Y entraremos en la integración de los hoteles dentro de un metaverso ya consolidado y que veremos que mucho más inmerso, ¿no? en ese gemelo digital que hablábamos, ¿no? El motor de reservas o los motores de reservas tanto de las OTAs como de los alojamientos turísticos tienen que facilitar esa usabilidad de la reserva, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta pues, diferentes elementos, como os he puesto algunos ejemplos dentro de la usabilidad de conversión dentro de un motor de reservas de un hotel que entras a través de la web, ¿no? Pues mantener ese grado de usabilidad, no hay saltos de páginas, pues que se mantenga durante todo el proceso ese look and feel, ¿no? de la web para que el cliente no vea que sale de un escenario y aparece en otro, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener cabecera, logotipo, menú de navegación, consulta inicial, botones, colores corporativos, sobre todo lo más importante y lo que hablábamos antes en el momento de la reserva, ¿no? Formulario, confirmación de reserva, tiene que tener ese look and feel corporativo del hotel o de la OTA para no despistar al cliente, ¿no? Y mantener esa experiencia a la hora de reservar, ¿no? Vamos al momento de la verdad, vamos al momento del servicio, vamos al momento de cuando el cliente se acerca a su estancia, a disfrutar de lo que ha contratado, ¿no? Que es lo que llamamos el escenario prioritario de satisfacer al cliente. Y ahí hay diferentes elementos digitales o escenarios digitales que tenemos que tener en cuenta. El primero y es el de la Gestap, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis diferentes Gestap. Yo os he puesto un ejemplo para que veáis cómo se puede trabajar esa preestancia del cliente. Cuando hablamos de trabajar de preestancia es cuando
el cliente empieza a interactuar con el hotel cuando todavía no ha llegado al hotel, ¿no? Y es cuando empezamos a facilitar todas aquellas acciones o procesos operativos con el cliente de una manera simplificada y que beneficia la usabilidad y la experiencia del cliente, ¿no? Aquí hay muchos matices que me gustaría también comentarlos cuando hagamos ese espacio de reflexión, ¿no? Pero permitidme este breve vídeo, ¿no? Mostraros este breve vídeo. Es decir, aquí tenemos la reserva del cliente, le ha llegado al cliente, le llega toda la información y ese cliente ya se garantiza que tiene una reserva hecha en un hotel. Entonces empieza a ver, vale, siguiente paso, check-in online, ¿no? ¿Cómo debería ser? Bueno, pues vamos a hacerlo de la manera más sencilla y más. Una foto, documento de identidad, pasaporte. El sistema nos hace una lectura automática y hacemos una doble autenticación. Es una autenticación biométrica con una validación por selfie. Ahora ya parece que esto fue hace 5 años, 10 años del COVID, ¿no? Pero era un elemento que no permitía la validación biométrica. Pues se trabajó, ¿no? en elementos. La misma interactuación de la Guest App a nivel operativo, ¿qué nos permite? Nos permite vincular escenarios de accesibilidad, nos permite hacer el registro obligatorio en algunos países con formularios adecuados y sobre todo el pago, ¿no? Lo podemos hacer desde esta. Por lo tanto, y todo eso se puede hacer en la preestancia, antes de que el cliente llegue. Esta misma Guest App nos puede servir para poder establecer ese vínculo, comunicación y cubrir necesidades durante la estancia del cliente. Es lo que nosotros llamamos la experiencia del cliente completa. Os he puesto otro ejemplo. Esta es una Guest App del sector camping, ¿no? O ubicada para el sector camping, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en España está creciendo de una manera brutal, ¿no? La oferta del mundo camping, y sé que en otros países también, ¿no? Pero también puede servir, o también lo utilizan en muchos resorts, ¿no? En el cual tenemos clientes que están interactuando constantemente con el hotel a través de dispositivos, de dispositivo móvil o dispositivo tablet, etcétera, etcétera. Para cosas muy banales como reservar una pista de pádel, pedir una pizza takeaway, reservar una clase de spinning, reservar un masaje relajante, un concierto, conseguir acceso a Wi-Fi, y eso es lo que consolida esa experiencia del cliente, ¿no? Y sobre todo es esto, lo que llamamos la experiencia del cliente en una mano, ¿no? En eso esta gente de Upland, que es una empresa tecnológica que desarrolla Guest Apps particularizadas para hoteles o para el sector turístico, en este caso camping, nos permite, a través del dispositivo móvil, gestionar nuestra estancia. Estar geolocalizados dentro de un mapa interactivo con todas las ofertas o elementos a nuestra disposición en el resort o en el camping o en el hotel, ¿no? Instalaciones disponibles con sus horarios y poder reservar en ellos. Actividades, eventos, restauración, tiendas. Emitir fax con departamentos de recepción de guest experience del hotel o del establecimiento. Información turística del entorno. Interactuar con empresas de proximidad del establecimiento en el cual estamos alojados, ¿no? Es decir, lo que veíamos antes, ¿no? Nos permite reservar, nos permite comprar y alquilar productos, nos permite tener una comunicación personalizada a tiempo real con el hotel, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? El garantizar a través de un software, digitalizar todos esos procesos operativos vinculados o derivados de la experiencia del cliente, ¿no? Aquí os he puesto un pequeño resumen, ¿no? De que otra empresa que se llama Easysoft, que desarrolla tecnología, entre otras cosas, para mejorar la experiencia del cliente durante su estancia en alojamientos hoteleros, nos permite en el proceso de check-in interactuar o establecer ese enlace de llamada de cortesía, gestionar quejas, sugerencias, felicitaciones, órdenes de trabajo vinculadas a una incidencia técnica dentro de las instalaciones que el cliente haya podido detectar y a tiempo real puede transmitir
al hotel, ¿no? No hace falta que baje a recepción a transmitirlo, lo puede hacer a través de su móvil, ¿no? Transmitir durante la estancia, no esperar al momento del checkout, quejas, felicitaciones, sugerencias, accidentes, intoxicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego durante el momento del checkout, pues es el momento, como veremos, ¿no? Cercano a la finalización del disfrute, pues transmitir de una manera digital, ¿no? Felicitaciones, quejas, sugerencias, ¿no? Lo mismo que el cliente puede decir hacerlo cuando está abandonando el establecimiento o cuando está en su casa o en una escena de postestancia al mismo tiempo, ¿no? Vayamos a esto, el elemento de postestancia, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esta etapa de postestancia esa experiencia digital con el cliente? A ver, el objetivo, según mi entender, es mi visión, ¿eh? Para mí, el escenario o la etapa de postestancia es un escenario de retención del cliente, ¿no? Por lo tanto, yo recomiendo poner el foco en persistir en incentivos mejor, descuentos, promociones, etcétera, etcétera. Hacerlo que participe o hacerlo partícipe de la mejora de tus productos, ¿no? Ahí es donde están esas capas de cuestionarios de calidad, de preguntas vinculadas a la satisfacción del cliente durante la estancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hacerle, enviarle mensajes subliminales o mensajes mucho más directos sobre cómo fue su estancia y recordarle que tiene que volver, porque se lo pasó muy bien, ¿no? Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y para eso disponemos de diferentes herramientas, ¿no? O diferentes escenarios digitales, ¿no? Un escenario de feedback, ¿no? Es decir, es toda aquella tecnología, también a través de diferentes aplicativos y diferentes software que nos vincula con el cliente en esa fase de postestancia, ¿no? ¿Para qué? Pues para conocer su grado de satisfacción, para que nos dé feedback, ¿no? De cuál ha sido su estancia y cuáles han sido sus recomendaciones y cómo podemos mejorar, etcétera, etcétera. Luego también poder tener esa capacidad de captar esa interactuación de las opiniones del cliente en los diferentes canales que tiene a su disposición, ¿no? Estamos hablando de todos aquellos escenarios a través de los cuales el cliente puede expresar su opinión sobre la estancia en nuestros alojamientos, ¿no? Google, Booking, Trip.com, TripAdvisor, Trivago, etcétera, etcétera. Y para eso disponemos de una tecnología hotelera que nos permite aglutinar toda esa información y poderla gestionar para sacar conclusiones o definir planes de acción que vamos a utilizar para mejorar la experiencia del cliente en sus próximas estancias, ¿no? Y poder contestar a ese cliente cuando ha hecho unos reviews, etcétera, etcétera. Aquí hay herramientas de todo tipo, Review Pro, TrashView, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos en el mercado, como bien conoceréis la gran mayoría de vosotros, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de experiencia digital del cliente, es una experiencia global. Y me gustaría hacer énfasis en este webinar en la globalidad de la experiencia digital del cliente y sus oportunidades, no solo en la etapa de estancia, sino también en todo el resto de etapas. Recordemos, etapa de inspiración, etapa de búsqueda, etapa de reserva, etapa de estancia y etapa de postestancia. Os voy a poner este breve vídeo de 3 minutitos para acabar el webinar, para que veamos de una manera muy intuitiva y muy gráfica cuál es esa interactuación digital con el cliente en todo su ciclo vital. Estamos hablando de que todo lo que es el stack tecnológico para garantizar esa experiencia digital tiene que estar integrado, tiene que estar totalmente consolidado. No pueden ser elementos que no estén integrados vía API o vía otro tipo de integración, ¿no? En este caso, el cliente hace la reserva, recibe la confirmación y empezamos a interactuar con un elemento que nos vincula con el cliente. Llámale Guest App, llámale un aplicativo que el cliente nos facilita para poder que el hotel nos facilita. Y ahí empezamos a recibir información y empezamos a disfrutar de esa experiencia digital, ¿no? El cliente a través de un dispositivo puede hacer el check-in, como veíamos antes,
puede empezar a controlar ya elementos de la habitación que se le ha asignado antes de llegar al hotel. Ahí tendríamos que tener un vínculo con la domótica o con las instalaciones del propio hotel, ¿no? Que hay hoteles que lo tienen, ¿sí? Llegamos al hotel y el cliente casi ni se espera porque tiene ya todo el trabajo operativo procedimental realizado, ¿no? Entramos en la habitación. El mismo dispositivo, a través de la tecnología que nos ha facilitado, nos permite tener conectividad Wi-Fi, ¿no? Y esto nos va a permitir tener total libertad para gestionar ese escenario de conexión digitalizada dentro del hotel. Y aquí es donde utilizamos ese mismo dispositivo para interactuar ya físicamente con la tecnología del establecimiento. Podemos abrir puertas, podemos gestionar pues desde las luces, el aire acondicionado, las cortinas, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Televisión, etcétera. Facilita la experiencia del cliente a través de la tecnología, del mundo digital, ¿no? Y ahí empezaremos ya con la personalización. Puedo vincular elementos cotidianos para mí, que no es necesario que prescinda cuando viajo, ¿no? Por lo tanto, puedo conectar toda si tenemos una televisión interactiva y podemos empezar a trabajar, pues, conectar pues mis plataformas digitales, mi mundo musical y también empezar a complementar la experiencia del hotel reservando restaurantes, reservando todo tipo de cosas. Incluso puedo interactuar, como decíamos antes, con la recepción o con diferentes departamentos del hotel que me permiten establecer ese vínculo de comunicación, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Hay una megatendencia que es la sostenibilidad, ¿no? Y siempre se habla que la digitalización va vinculada a elementos de experiencia de cliente, pero también a elementos de sostenibilidad, ¿no? A través del móvil podríamos hacer el checkout, pagar la estancia, pagar los elementos que hemos comprado durante la estancia, controlar pues todo esto, ¿no? El checkout, el non-stop checkout. ¿Por qué? Porque la digitalización me permite el poder prescindir de procesos operativos clásicos que no aportan valor. Esto es muy adaptado a cada tipología de hotel, ¿eh? Y ahí sí que empezamos a hablar de diferentes escenarios, ¿no? Por lo tanto, para ya finalizar, importante, me gustaría poner encima de la mesa y como elemento de reflexión. De escenarios, siempre recomendamos el adaptar esa experiencia digital con el cliente en tiempo real, ¿no? A veces es posible y a veces no es posible, ¿no? Dependiendo del escenario o etapa, ¿no? Por lo tanto, el reto que tenemos en el sector turístico es evolucionar y desarrollar aplicaciones y plataformas, sobre todo móviles. ¿Por qué? Porque, como veíamos al inicio, estamos hablando de un cliente en continuo movimiento, ¿no? Para cubrir esa demanda de expectativas experienciales generadas por el propio turista, ¿no? Para un viajero a día de hoy es fundamental Internet, pero durante todo el ciclo vital del cliente, ¿no? Antes, durante y después del viaje, ¿no? Por lo tanto, recomiendo poner el foco en todo ese ciclo vital o customer journey que comentábamos, ¿no? El turismo digital lo tenemos que interpretar como un gran reto evolucionable hacia modelos donde las experiencias, aparte de entretener o generar un elemento de satisfacción, nos inspiren, nos enseñen y nos emocionen, ¿no? Y generen valor, sobre todo, ¿no? Por lo tanto, ese valor se generará a través de ese contacto, de esa comunicación, de esos elementos que nos sirvan para interactuar con el cliente. Yo hago un matiz. La digitalización nunca tiene que servir como sustitución de las personas. Es un elemento de apoyo potenciador del enlace entre persona con persona. Es decir, el mundo turístico se basa en una relación personal entre
personas, equipos de trabajo y personas, clientes, turistas, ¿no? Eso es un poco el elemento. Y quiero finalizar con una frase que le escuché hace tiempo a Emérito Martínez, un gran especialista en transformación de negocios digitales, ¿no? Que comentaba que no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. Eso lo debemos también interiorizar en nuestro sector, el sector turístico. Yo creo que estoy en tiempo, 5 minutitos, disculpar esos 5 minutitos que me he pasado el tiempo dedicado. Perdonad que he tocado muchos temas de una manera muy superficial, necesitaríamos muchos más minutos para profundizar en cada una de las etapas. De los elementos que pueda experiencia del turista digital, ¿no? Dicho esto, abro un poco la ronda de preguntas, ¿no? que me gustaría pues empezar a tener por vuestra parte, ¿no? Estoy viendo. Bien, voy a empezar a leer comentarios que me hacéis, Sobreentiendo que ya han de estar probando experiencias de AR a través de la cámara del smartphone. Sí, sí. Sí, sí, y ya no solo de AR, sino de realidad aumentada y dentro de un entorno del metaverso. Ese es el gran trabajo y sobre todo con muchas capas de inteligencia artificial. Yo que tengo mucha relación con muchos desarrolladores de tecnología turística, el gran reto es la interactuación a tiempo real omnicanal, sobre todo en gemelos digitales, ¿no? En mundos pues cada vez más apoyados en capas de inteligencia artificial. ¿Nos puedes recomendar algún motor de reservas y alguna GetApp? Sí, son muchos, y sería poco justo el poder dar nombres. Me aventuro, no, voy a ser políticamente incorrecto. Motores de reservas. Desde tanto, bueno, tenemos para mí uno de los mejores motores de reserva del mercado, es Mirai, M-I latina, R-A-I latina. Pero bueno, también hay muchísimos más como Book Assist, Booking, Synexis, Hotel Tech. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos, y sobre todo muchos PMS que ofrecen el all-in-one, ¿no? Que tienes PMS, motor de reserva, Channel Manager, Guest App, etcétera, etcétera. Guest App, pues la que os comentaba, hay una que se llama HubOS, Upland, me gusta mucho, pero hay muchísimas Guest Apps en el mercado. Yo os recomiendo consultar Hotel Tech Report, que ahí está la gran mayoría del stack tecnológico turístico. Y ahí tendréis muchas opciones de tecnología. Yo, no me pongáis en el compromiso de decir nombres y apellidos. Muchos de ellos son amigos y no me gustaría olvidarme de nadie. ACSoft, ¿no? Hablo con Natalia, es espectacular. Toda su tecnología es de altísimo nivel, ¿no? Los conceptos que vimos el día de hoy son aplicables al turismo médico, por supuesto. Yo tengo contactos con alojamientos de turismo médico, por ejemplo, uno muy notable, yo creo que uno de los más notables en España, que está abriendo en México, se llama Sha Wellness. Hemos aplicado tecnología o parte de la tecnología que he puesto hoy en disposición, ¿no? Me pregunta Inma Álvarez, que ¿por qué crees que la parte de inspiración está más descuidada? ¿Qué se puede mejorar? Yo creo que está más descuidada, ¿sabéis por qué? Porque se le da poca importancia desde el punto de vista del alojamiento, es decir, del hotel, de los servicios de alojamiento, porque
interpretan que está alejada al escenario de conversión, cuando yo creo que es un escenario que deberíamos trabajar más, sobre todo para las generaciones jóvenes, ¿no? Generaciones jóvenes que están de manera permanente en interactuación con redes sociales. Yo os pongo un ejemplo. Yo tengo 3 hijos y mis lecciones de vida casi a partir de lo que ven en TikTok, ¿no? Hay una vida después de TikTok, ¿no? Es decir, no todo lo que dice TikTok. No, pero es un elemento a tener en cuenta porque les influye o influye a parte de la población de una manera muy, muy, muy importante. Más preguntas que me hacéis. Para iniciar y crear una página web, ¿qué dominio me recomiendas? Esto es una pregunta muy complicada. Muy complicada porque es muy... es muy... deberíamos ver qué tipología de hotel quieres abrir o establecimiento quieres abrir y qué contenido quieres colgar en la web, con qué profundidad, etcétera, etcétera. No te puedo contestar a esta pregunta porque me equivocaría seguro. Más preguntas. Cuando se implementa el elegir de los procesos del hotel, ¿se mantiene también el tradicional? Eso me pregunta Pamela, Para aquellos huéspedes que no quieren o pueden utilizarlo, seguro, sí. Nosotros siempre recomendamos la hibridación. Es decir, proponemos al cliente la posibilidad de utilizar esas capas de digitalización, check-in online, pago online, checkout online, etcétera, etcétera, pero no tenemos que olvidarnos de que parte de nuestros clientes no tienen ese dominio digital. Estamos hablando de gente pues con otra experiencia, ¿no? Digital menor en muchos casos, ¿no? Estoy hablando de gente con una cierta edad o que no están acostumbrados. Por lo tanto, también tenemos que respetar esa manera de hacer, ¿no? O esa manera de gestionar las diferentes etapas del mundo digital. Pero hay una etapa del mundo digital que esta generación, podemos llamarle seniors o no tan familiar con el mundo digital, que cobra protagonismo, que es la voz. Es gente que está empezando a trabajar muy bien la voz y eso encaja con su manera de hacer, ¿no? Y ahí es donde entran los call centers, donde entran los servicios de atención al cliente, que es experience vía voz, ¿no? Por teléfono o por herramientas, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿no? A establecer ese vínculo, esa comunicación. Las agencias de viaje tradicional continúan aportando valor. El último concepto que os he pasado. Puede haber mucha digitalización, pero estamos hablando de que hasta el día de hoy, no veremos dentro de 10, 15, 20 años. Estamos hablando de un sector que es de personas con personas. Y la agencia de viajes tradicional tiene una componente muy personal, muy particular, muy particularizada. Por lo tanto, dependiendo de para qué viajes, yo, que soy una persona extremadamente digitalizada, aparte de a nivel profesional, obviamente a nivel personal, para según qué viajes yo utilizo una agencia tradicional. Última pregunta, no sé si alguna que me he dejado. Constanza me pregunta, ¿a qué te refieres con realizar publicaciones cruzadas? Sí, cuando hablo de publicaciones cruzadas, hay herramientas en el mercado que me permiten, cuando yo hago una publicación, por ejemplo, en TikTok, al mismo tiempo publicarla como un reel en Instagram o publicarla en otro tipo de red social, ¿no? Es decir, cuando hablo de publicaciones cruzadas, estoy hablando de esto, ¿no? De que aprovechar el generar a través de una herramienta o un software, herramientas que me permitan al mismo tiempo, solo cargando un contenido, enviarlo a diferentes redes sociales a tiempo real, ¿no? Y al mismo tiempo que esas redes sociales se retroalimenten, ¿no? Se crucen entre ellas, ¿no? Para generar esa interactuación, que una persona desde TikTok pueda
contestar a través de un reel de Instagram, por ejemplo, ¿no? Eso existe, hay tecnología que nos lo permite. Muy bien, estamos en tiempo. Gracias por la asistencia. Gracias, repito, a IEBS el poder dar esta oportunidad para poder expresar estas cuestiones, ¿no?, que forman parte de nuestro día a día y esas oportunidades. Abierto a cualquier contacto que alguien me quiera hacer o consulta, veis mi mail o a través del IEBS, del cual pues también soy profesor y tutor de diferentes posgrados y másters y, como siempre, IEBS un escenario ideal para poder mejorar en conocimiento especializado en el ámbito digital, ¿no?, en el turismo digital. Gracias a todos, todas. Buenos días, buenas tardes y nos vemos en la siguiente. Un placer. Saludos.